Perdón, estuve con unos problemitas con la grabación del video anterior, así que los voy a unir estos dos videos, espero que no se note demasiado. Estaba hablando de que los países, tanto los del primer mundo como los países latinoamericanos, y estaba dando, creo que estaba en eso, en el ejemplo de que en Chile Piñera no está pasando por su mejor momento, Jair Bolsonaro tampoco, en Brasil, Colombia ha tenido una crisis profunda. Realmente los oficialismos no están pasando un buen momento con la pandemia y es totalmente entendible. La pandemia es un momento en el cual, al igual que una guerra, la gente no está bien, no está de buen humor, no la está pasando bien. Y obviamente el primero que recibe la crítica ante esta situación es el gobierno, porque a alguien hay que echarle la culpa. Y esto, a ver, lo que yo pido cuando se hace el análisis de estas cuestiones, que no nos quedemos en lo que pasa acá. Esto es a nivel mundial. Y cuando yo hablo de alguien hay que echarle la culpa, no estoy hablando en este caso puntualmente de los argentinos echándole la culpa a Alberto Fernández. Estoy hablando de en general la población a los oficialismos. Y esto porque si no siempre se va a caer en el... No, pero no ves, ya empezás a hablar bien de uno y estás... No, la idea, yo ya la comenté, la idea del canal, entonces no quiero abundar en esto, pero bueno, más vale aclararlo antes que se empiecen a tejer determinadas cuestiones de si estoy de un lado o del otro. Obviamente, a ver, acá no podemos ser ingenuos y está claro de que cada uno tiene un posicionamiento político, pero lo que vamos a tratar de procurar acá es evitar denominaciones como, no sé, uno escucha un canal y se refieren a Cristina Fernández de Kirchner como la jefa de la banda. Y escucha otro canal y cuando quieren hablar de lo que fue la gestión de Cambiemos es la mafia macrista. Entonces, al margen de la postura que uno pueda tener o no, acá no queremos caer ni en una cosa ni en la otra. A mí me gusta escuchar mucho al Turco Asís, a Jorge Asís, y él llama la vía muerta de la tercera vía, refiriéndose a este movimiento del medio que muchas veces intenta aparecer. Y acá yo no digo que quiero ir por el medio, pero estoy tratando de transitar una situación que no esté ni de un lado ni del otro. Y para mí la vía muerta de la tercera vía no sé si está tan muerta, sino que en realidad me parece que hay una vía viva en la tercera vía. ¿Verdad? No quiero ver ni de un lado ni del otro. Entonces, volviendo a lo que fueron las PASO, está claro que no se la está pasando bien y que fue castigado el gobierno porque efectivamente hay cuestiones en las que podría estar accionando de mejor manera y el pueblo percibe que no lo está haciendo. Después podemos profundizar en cuáles son las cuestiones que tiene que no le permiten tampoco efectuar determinadas cuestiones, cuáles son las presiones internas y externas que tienen atado en algunos sentidos al gobierno, pero lo cierto es que se podrían haber hecho muchas cuestiones que no se hicieron. Lo cierto es que hay cuestiones que se hicieron de manera desorganizada. Lo cierto es que la gestión educativa pegó fuerte en la gente que quería realmente que se vuelva a la actividad escolar y me parece que un poco de todo eso, la sumatoria de todo eso, hizo que haya unos resultados en las PASO que no fue positivo para el gobierno, que no era lo que esperaba, tal vez creo yo con excesiva confianza, esperaban que en un contexto sumamente malo las elecciones las iba a ganar, desconociendo, o no sé si desconociendo, pero subestimando el hecho de que el contexto era malo y el hecho de que el oficialismo de este momento, lo que era el Frente de Todos, lo que fue Unidad Ciudadana, lo que fue el Frente para la Victoria, hace 16 años que no gana una elección legislativa. Entonces me da la sensación de que no se tuvo en cuenta eso como había que tenerlo en cuenta, ¿no? Tanto el contexto como la situación de que históricamente le había sido difícil ganar legislativa. Y yo creo que hubo una subestimación de los dos factores estos. Y ahí vino el golpe, digamos. Pasando al capítulo siguiente, digamos, de lo que fueron las PASO, después de 2 días, lunes y martes, en los cuales no había demasiadas noticias y la no noticia inquietaba y los rumores empezaban a ser cada vez más fuertes de las internas, de los problemas entre supuestamente Cristina y Alberto. Eh, bueno, llega el miércoles, que es el día en el cual aparece la carta de Cristina, en la cual claramente hay un señalado, hay varios señalamientos que se hacen en la carta, pero un señalado que es Juan Pablo Biondi, que era el asesor
el secretario de comunicación, vocero de Alberto Fernández, fue el principal sindicado como operador dentro de lo que era el entorno presidencial y el entorno de la vicepresidenta. Previo a la carta de Cristina hubo también una situación muy desafortunada desde la comunicación para el gobierno, que fue, para retroceder un poquitito, todos los funcionarios, o gran parte de los funcionarios cercanos a Cristina presentan la renuncia de Alberto Fernández como ministros, y acá se da la situación de que Guado de Pedro, como ministro del Interior, presenta la renuncia y bueno, empezó a correr el rumor de que se había aceptado la renuncia de Guado de Pedro, que había dejado de ser el ministro del Interior, y después se niega esta situación, que había salido la información desde el entorno muy cercano de Alberto, y a partir de estos malos manejos comunicacionales del gobierno y de que se esperaba realmente un cambio en el gabinete, porque haber perdido la elección era un indicador de que hacía falta cambios en el gabinete. Siempre que se pierde una elección, lo que se esperan son cambios, y los cambios generalmente, los fusibles que saltan, empiezan a saltar por los ministros, por los miembros de los diferentes ministerios, el jefe de gabinete. Aparece la carta de Cristina en la que se indica que como que ella da a entender de que no era ajena a toda esta situación que estaba pasando, que en cierta medida lo veía venir, que podía pasar algo así, y no se le dio la suficiente atención. Aparece una entrevista también del presidente en página 12, que bueno, no aplacaba la sensación esta de una guerra interna que había, ¿verdad? Y bueno, después de una situación bastante tensa que se vivió durante toda la semana, llega el viernes a la noche y aparecen finalmente los cambios en el gabinete. Empezando por el jefe de gabinete. Santiago Cafiero dejó de ser jefe de gabinete y pasó a ser canciller, ocupando el lugar de Felipe Solá. Felipe Solá queda fuera de los puestos, digamos, no agarra ningún ministerio, queda siendo uno de los perdedores, digamos, por así decirlo, dentro de lo que es este cambio. Se lo desplaza el jefe de gabinete, como decía anteriormente, a Santiago Cafiero, pasa a ser canciller. El lugar de jefe de gabinete lo ocupa Juan Mansur, que después de solucionar una situación un poco conflictiva en su provincia, en Tucumán, dejando su vicegobernador Jaldo, con quien estaba peleado, termina quedando Jaldo como gobernador en Tucumán. Mansur comienza su trabajo como jefe de gabinete. Como decíamos, Santiago Cafiero, que se lo veía más afuera que adentro, se decía que pedía la cabeza de él, Cristina Fernández de Kirchner, termina tomando el cargo de canciller. Como decíamos, Felipe Solá queda afuera, y después hay una serie de ministerios en los cuales se terminan haciendo también varias modificaciones. Jaime Persic toma la secretaría, perdón, lo que es el Ministerio de Educación, reemplazando a Nicolás Trota, que era uno de los apuntados como mal gestor, digamos, en todo lo que fue estos ida y vuelta sobre la presencialidad, la no presencialidad escolar, un cambio que se veía venir. Aparece una vieja figura del kirchnerismo duro, por así denominarlo, pero que también tiene muy buenos vínculos con Alberto Fernández, que es Aníbal Fernández. Se hace cargo de la Secretaría de Seguridad, en donde otra ministra muy cuestionada, Sabina Frederick, queda fuera del gobierno. Y después se producen cambios en otras esferas también. Esto sí lo tengo anotado, perdón si me desvío la vista porque no los recuerdo todos. En lo que es, con los jefes de gabinete ya lo hablamos, educación lo hablamos, seguridad lo hablamos, cancillería hablamos, los cambios que hubo. Tenemos el cambio en lo que fue la Secretaría de Comunicación, que como dijimos renuncia a Juan Pablo Biondi, que fue sindicado por Cristina como decíamos, digamos, el principal responsable de ciertos problemas comunicacionales que había y ciertas operaciones que se hacían dentro del seno del Frente de Todos. Abandona su puesto y lo toma Ross. Y después los otros dos cambios que hay es Julián Domínguez, otra figura del kirchnerismo que tuvo esa interna dura con Aníbal Fernández en lo que fue el 2015. Se hace cargo de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, reemplazando a Basterra. Este cambio por ahí no sé si era esperado del todo, pero también se intenta con Julián Domínguez acercar posiciones con la gente del campo.
Julián Domínguez históricamente tiene un cierto vínculo positivo, se hizo cargo de esta misma cartera en su momento. Y el otro cambio se da, a mi entender, sorpresivo. Salvareza deja su lugar como ministro de Ciencia y Tecnología y lo toma otro conocido de lo que es el Frente de Todos, lo que era en su momento el Frente para la Victoria, que es Daniel Filmus, con experiencia como candidato, experiencia como ministro de Educación, y en este caso se hace cargo de la cartera de Ciencia y Tecnología. Al margen de, bueno, hay algunos, todos son para profundizar y para charlarlos, pero por ahí lo más destacado es Juan Mansur haciéndose cargo del gabinete, de la jefatura de gabinete, perdón. Después el tema del cambio en educación, que me parece que era esperable. El cambio en seguridad era esperable. Yo no sé si la figura de Aníbal Fernández era la figura que se imaginaban todos que podía llegar a reemplazar a Sabina Frederick. Y después, punto aparte, para lo que son los ministerios de Economía, ¿no? Porque lo que es la parte del Ministerio de Economía, en donde Culfas y Guzmán son los principales referentes de ese espacio, se pensaba y se decía y se rumoreaba que Cristina había pedido la cabeza de ellos. Y no, en definitiva, el cambio de gabinete pasó y ellos siguen estando. Lo que también se especula es con qué puede pasar de acá a las elecciones de noviembre, qué pasa si el gobierno vuelve a perder en noviembre. Dicen que algunas de las cabezas que pueden llegar a rodar son las de ellos, otros dicen que no, se espera el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. También se decía que Alberto no quería hacer estos cambios antes de noviembre porque los nuevos funcionarios, si pesaban sobre sus espaldas con la derrota en el 14 de noviembre, iba a ser difícil volver a sostenerlos. A mí me parece que, yo no sé si con 2 meses de gestión la gente puede pretender que funcionarios que asumieron ahora dejen su cargo de acá a 2 meses. A mí me parece que no va a pasar eso. Sí me parece que hay que estar atento con lo que puede llegar a pasar en economía. Y bueno, ya cerrando con lo que fueron las PASO y sus consecuencias con la conformación de este gabinete, vamos a hablar sí un poco de las medidas que se empezaron a tomar esta semana, medidas que se sabía que se iban a tomar y medidas que sabemos todos que suceden. Y lo hace no este gobierno, no el anterior, lo hacen todos los gobiernos. A ver, yo voy a dar un ejemplo muy chiquitito para que se entienda esto. Acá en Mar del Plata, todos sabemos que un mes y medio antes de las elecciones, empiezan a reparar todas las calles que no se repararon durante los casi 2 años que pasan entre elección y elección. Acá, hablando de lo que es el municipio, eso pasa. Acá un vecino ve que están arreglando la calle y te dice, sí, que si el mes que viene hay elecciones. Lo saben todos, lo sabemos todos, no somos ingenuos. Entonces las medidas que toma el gobierno es una conjunción del cachetazo electoral que recibió y de que siempre en elecciones se toman este tipo de medidas. Las toma este gobierno, las tomó el anterior y las tomó el anterior del anterior, independientemente del signo político que tenga. Cada uno, así como doy el ejemplo de las calles en Mar del Plata, de la reparación de ciertas calles que no se reparan nunca solamente un mes antes de las elecciones, tendrá ejemplos de su lugar donde viven, en donde pasan situaciones como esta que les estoy mencionando. Entonces, sabemos de qué estamos hablando. Y las medidas que se tomaron son principalmente económicas. Tenemos un aumento del salario mínimo que pasa a 33.000 y moneda de pesos. Obviamente sabemos todos que no vive nadie con ese sueldo. Pero es importante que el salario mínimo haya subido porque en los últimos 5 años, si no me equivoco, venía perdiendo con la inflación y este podría llegar a ser el primer año después de esta racha de 5 en la cual le gane a la inflación. No es suficiente, ya sabemos todos que no es suficiente, pero como para empezar a quebrar cierta tendencia y ojalá esta tendencia se profundice a mejorar, es importante. Sabemos que 33.000 pesos no alcanzan para nada hoy, pero también sabemos que es importante que suba. Después tenemos otras medidas como lo que tienen que ver con, bueno, se está hablando de un nuevo IFE, no se sabe si se llamaría IFE o no, pero en principio este nuevo IFE se habla de un monto de 15.000 pesos,
Se habla también de bonos para jubilados, bonos para personas que tienen asignaciones por universal por hijo o asignaciones por embarazo. También tenemos la posibilidad de que las personas que tienen 30 años de aporte y tengan, en el caso de los hombres, 60 años o 55 y no se encuentren trabajando, si tienen los 30 años de aporte puedan jubilarse. Esto se hace entendiendo que para una persona, un hombre entre 60 y 65 años o una mujer entre 55 y 60 años, se le hace muy difícil conseguir un trabajo, y entendiendo que si tiene los 30 años de aporte le correspondería tener la posibilidad de jubilarse, se baja solo para estos casos la posibilidad de que se jubilen, tanto las mujeres con 30 años de aporte con 55 años de edad, como los hombres también con 30 años de aporte con 60 años de edad. Y después déjenme repasar alguna cuestión más. Hablé de salario mínimo, hablé de las jubilaciones, ganancias. Ganancias, todo sueldo que no exceda los 175.000 pesos queda exento de pagar ganancias. Una medida también, a ver, 175.000 pesos también, pensemos que no lo cobra cualquiera 175.000 pesos. Entonces hay que ver en dónde impacta, ¿no? Esto, creo que la mayoría de nosotros no cobramos ese sueldo, ni cerca de cobrarlo estamos, ¿no? Entonces hay que ver también a dónde afecta esta medida, ¿no? Y bueno, ya con eso más o menos las medidas que estuvo tomando en materia económica el gobierno, medidas que son necesarias, totalmente necesarias, pero que también no hay que tener la mirada ingenua de no dejar de entender que son medidas electorales y que en parte, creo yo, se toman por el cachetazo electoral que recibió el gobierno. Como contrapartida de esto tenemos a algunos personajes de la oposición hablando de que hay que flexibilizar lo que es el ámbito laboral. Yo no estoy de acuerdo para nada con esta medida. Después por ahí en algún otro video vamos a profundizarlo un poquito más, pero no me parece que sea el camino para nada el tema de eliminar las indemnizaciones. No estoy de acuerdo en absoluto con esto. Seguramente después lo vamos a profundizar, pero digamos como contrapartida de algunas medidas, algunos pueden tomarlas como electorales, como oportunistas, las toman todos los gobiernos en época de elecciones, los que hoy son oposición, los que hoy son oficialismo, cuando gobiernan y falta poco para las elecciones y tienen la posibilidad de tomar este tipo de medidas, las toman. Algunos en mayor medida, otros en menor medida. Algunos las toman sabiendo que son medidas que están de acuerdo con lo que ellos igual en definitiva en algún momento tenían pensado hacer. Obviamente los tiempos eleccionarios apuran este tipo de medidas. Otros toman ese tipo de medidas previo a las elecciones, aun cuando no les gustaría tomarlas, pero saben que puede ser el camino para conquistar a ese grupo que oscila de un lado o del otro. Y bueno, eso básicamente lo que nos dejaron estos 15 días en materia política. Seguro que hay un montón de cuestiones más para profundizar, pero lo que es la política argentina llevaría horas, creo yo, para hablar de lo que es la política argentina, de lo que son 15 días de política argentina, ¿no? Después, en cuanto a lo sanitario, el debate de estos días es el tema de barbijo sí, barbijo no. Hay sectores que dicen no, es demasiado rápido para quitar los barbijos. Yo entiendo el temor de quien... A ver, yo mismo tengo... Yo no me he quitado el barbijo todavía, no creo que me lo vaya a quitar tampoco el 1 de octubre. Me parece que es una cuestión también que en donde afecta bastante la psicología, ¿no? Esta situación de que uno por ahí se saca el barbijo y se siente desprotegido a pesar de que los indicadores de la pandemia parecen estar retrocediendo, ¿no? Me parece que afecta mucho, la parte psicológica afecta mucho, ¿no? La decisión que uno tome respecto a esto. Y me parece genuino la persona que se cuidó durante toda la pandemia, que tenga miedo de sacarse el barbijo. Me parece insólito que quienes llamaban a salir, a, a no cuidarse, básicamente hubo múltiples formas de llamar a la rebelión contra la cuarentena, que sean las voces que se alzan ahora para decir que es demasiado pronto para sacarse el barbijo, cuando exigían liberar un montón de cuestiones cuando la pandemia estaba en otro momento mucho más complejo. Insisto también, las medidas estas, muchos dicen que las toman por la situación de las elecciones, y puede
yo creo que no hay que ser ingenuo. Puede que sí, puede que estas medidas en algún momento se iban a tomar y puede ser que se aceleren por las elecciones. Ahora, también la realidad es que, digamos que para este discurso, los que están en contra de esto, no insisto, los que genuinamente se cuidaron durante toda la pandemia, me parece perfecto que se sigan cuidando, que tengan miedo de sacarse el barbijo, me encuentro en la misma situación, me cuidé durante toda la pandemia, traté de hacerlo de la mejor manera en la que pude, tengo miedo de sacarme el barbijo, no creo que me lo vaya a sacar ni ahora ni el 1 de octubre, que también es otro debate, si es desde ahora, si es desde el 1 de octubre, pero yo no sé, si no me veo el 1 de octubre saliendo a la calle sin el barbijo. Me parece genuino desde ese sector el miedo, no desde el sector que te dice, y esto es a lo que quería ir, con la misma cantidad de casos nos mandaron a encerrar y ahora con 1.000 y pico, 2.000 casos, que creo que es más o menos la cifra que osciló en los últimos días, nos dicen que nos tenemos que sacar el barbijo. He escuchado especialistas, un montón de especialistas, no soy médico, no soy epidemiólogo, hablo desde lo que trato de informarme, que es mucho. No trato de no, si no sé, prefiero decir no lo sé, pero por lo menos informarme. Y en lo que coincidían la mayoría de los epidemiólogos es que en que claramente estamos en un momento en que la pandemia aflojó, no sé si es la palabra, digamos, el término más indicado para hablar de esto, pero bueno, ha bajado mucho lo que es la contagiosidad, tenemos hospitales que no tienen nuevos ingresados por COVID, no hay muertos por COVID en varias regiones después de meses o incluso más de un año, entonces los indicadores son otros. Y no es lo mismo, que esto es con lo que quiero cerrar ya, no es lo mismo decir que hay que cerrar todo cuando había 2.000 casos, pero la curva estaba en ascenso, que 2.000 casos cuando claramente está en descenso. Estadísticamente está comprobado que si la curva está en ascenso y tenés 2.000 casos, probablemente, si no tomes medidas, esa curva es altamente probable que se dispare hacia arriba. Ahora, si la curva está en descenso y se toman determinadas medidas para flexibilizar, es muy difícil que esa curva dispare para arriba de vuelta. ¿Es imposible? No, no es imposible. Pero es muy difícil. Y los indicadores no es que se tomó esta medida con los últimos 3 días de retroceso del virus. Lleva muchísimas semanas retrocediendo el virus. Entonces, siempre teniendo en cuenta el tema de la época de elecciones, todo es entendible. Pero los que no querían cuidarse en ese momento un año atrás no son los más indicados para decir que es pronta la medida. Sí, los que genuinamente se quieren seguir cuidando y se cuidaron toda la pandemia. Y no es lo mismo 2.000 casos con la curva ascendiendo que 2.000 casos con la curva descendiendo. Y por último, y esto sí, el último tema que toco, en cuanto a lo judicial, hubo una noticia de esto sí, de las últimas horas, fuerte, que es el tema de la Corte Suprema, que tiene a Rosati como el nuevo presidente de la Corte. Y el dato de color sería el siguiente. Son 5 miembros de la Corte. No. Se votó en presencia de 3 miembros. Ricardo Lorenzetti estaba en Rafaela. Elena Halton de Nolasco pidió que por favor se espere a que volviera Ricardo Lorenzetti para hacer la votación. No se tuvo en cuenta esto. Elena Halton de Nolasco, teniendo en cuenta la situación esta, su petición para que esté Lorenzetti, que fue desoída, no emitió su voto. Lorenzetti no estuvo. Los otros 3 integrantes de la Corte que votaron para que Rosati sea presidente, Rosati es presidente y Rosenkrantz es vicepresidente de la Corte. De los 3 votos que necesitaba para ser integrante de esta fórmula presidente y vicepresidente de la Corte, 2 fueron de ellos mismos que se autovotaron, tanto Rosati como Rosenkrantz, y Maqueda, que fue el que propuso esta fórmula, fue el tercer voto que tuvo. Pero digo, primero que 5 miembros de la Corte me parece que es un número sumamente bajo y que hay que trabajar para que el número de miembros de la Corte se amplíe. Pero al mismo tiempo, digo, si 2 votos de los 3 que necesitaban son de ellos mismos, me parece sinceramente bastante,
no sé si deshonesto es la palabra, me parece que... No me... A ver, no me parece. No me parece y creo que cada uno puede sacar sus conclusiones, ¿no? Como tampoco me parece que al margen de si después tuvieron apoyo o no del Senado, hayan sido miembros de la Corte por decreto. Una cuestión que... Y esto también excede los... A ver, voy a poner una situación chiquitita. Eduardo Feynman, que lejos está de poder considerarse kirchnerista, le dijo en su programa de televisión a Mauricio Macri que el hecho de nombrar a miembros en la Corte Suprema por decreto era una cuestión, no, un papelón, básicamente un papelón. No sé si esa fue la palabra que dijo, pero fue muy similar, si no fue esa. Y que esos miembros que fueron electos por decreto, perdón, electos no, fueron nombrados por decreto para la Corte, después de los 3 votos que necesitan 2, se autoelijan, me parece que no es el camino. Así que bueno, este fue un poco el panorama de lo que ha pasado en estos 15 días y voy a tratar de subir videos con más continuidad para que no se me junte tanto contenido y se me hagan tan largos los videos. Les dejo un saludo y espero que se suscriban, que comenten, que me digan, mirá, yo comparto en esto, no comparto en esto otro. Bueno, como digo, bienvenidos a este canal, vamos a estar charlando de política, que es algo que me apasiona, y espero tenerlos siempre ahí conectados y siguiendo con la temática que vayamos trabajando. Un saludo.